Buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo especial de alabanza y de adoración al Señor. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y porque Él vive, nosotros estamos aquí. Gracias al Señor. Amén. Amén. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria, por tu poder y tu amor, cantamos santo, 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 yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria, por tu poder y tu amor, cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Muchísimas gracias, Señor, por un domingo más, un día más en el que tenemos el privilegio de
de escuchar tu palabra, de aprender de ti, Señor, y te pido lo que dice la canción, ¿no? Que abras nuestro corazón, que lo llenes de gozo, Señor, que nos des esa paz que solo tú nos puedes dar, que dejemos de lado todas las preocupaciones, todos los problemas que hemos tenido esta semana, nos centremos solo en ti, en querer escucharte, que tú abras nuestros ojos, ¿no? Que nos hables hoy, Señor, y que fortalezcamos un día más esta relación que tenemos contigo, Señor, que nos llenes de gozo, de poder, Señor, y llenes estos corazones, Señor, para que el día de mañana podamos mostrarlo a la gente, Señor. Por amor de Jesús, amén. Y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Primero vamos a orar. Sí, Señor, damos las gracias por ese infinito amor y misericordia, Señor, para con tu pueblo. Gracias porque una vez estamos aquí reunidos, Señor, para alabar. En este momento, Señor, vamos a dar inicio a los diezmos y ofrendas. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha provisto, porque en un instante no podemos tener, pero siempre, Señor, tú provees. Gracias, Señor, porque desde el principio tú has cumplido tu promesa. Esperando, Señor, que estos diezmos y ofrendas sean usados para, Señor, para la extensión de tu reino, que el mundo lo necesita mucho, Señor. Y nosotros hoy lo creemos y así, Señor, confiamos que será, Señor. Gracias por una vez más, gracias porque tú siempre nos mantienes, Señor, con salud. Y aunque nos falte en un momento la salud, Señor, tú siempre estás ahí ayudándonos. Gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas. Gracias por ese amor infinito y por tu infinita misericordia, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué sería de
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Podemos sentarnos. Pues en ese mismo espíritu de adoración vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición por la palabra, hermanos. Gracias, Señor, primero porque, como hemos cantado, Señor, si no fuera por tu gracia, Padre, ¿qué haríamos nosotros aquí? Si no fuese por tu amor, Señor, ¿cómo podríamos darte gracias? Gracias, Señor, precisamente por tu amor, por tu misericordia, porque hoy es día de reposo, Señor, y los estamos dedicando a ti, Señor, a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor, a darte honra, Señor, porque tú eres el Señor de todo, Señor. Tú vigilas el mundo, Señor, tú sabes lo que está pasando. Tú eres omnipotente y omnipresente, Señor. Tenemos el Dios más grande que hay. Ahora, Señor, ponemos delante de ti tu palabra, Señor, a nuestro pastor. Te pido que tú le guardes, que tú le bendigas, Señor, en la exposición de la misma, Padre. Que salgamos henchidos, Señor, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Es importante, queridos hermanos y amigos, dónde uno pone su mirada. Es de vital importancia hacia dónde uno dirige su visión. Por los siglos, las naciones han estado poniendo la mirada en sus ídolos. Cada cultura, ¿verdad?, ha estado dominada por su conjunto de ídolos, cada una con sus muchos santuarios, santuarios donde hay que presentar sacrificios para que la vida, oye, sea agradable, buena y nos libremos de las catástrofes. Todos esos ídolos del poder, del éxito, de la fama, de la belleza, del dinero, finalmente han fallado. Se trata de dioses que no salvan. Muchos, en otro lugar, están poniendo su mirada en sus filosofías favoritas con el mismo resultado. Ninguno de los sistemas de pensamiento desde los inicios de la filosofía en la antigua Grecia hasta nuestros días ha tenido como fin o resultado la salvación del ser humano. Otros muchos están poniendo su mirada en las religiones, las ceremonias, el cumplimiento de los rituales. Quizá otros muchos, me imagino que cada vez menos, en los políticos, las alianzas humanas,
las teorías, el progreso científico, las organizaciones, todo en vano para salvar al ser humano, a las naciones. Debemos, tal como proclama el profeta Isaías, mirar a Dios. Poner nuestros ojos en el Señor. Mirad a mí, dice el Señor. Ahora, en primer lugar, ¿qué significa mirar con respecto a Dios? ¿Qué significa el verbo mirar con referencia al Señor? Significa, en primer lugar, admitir su realidad, considerar que hay un Dios y entronizarlo en nuestra mente como una persona real, como el único Dios vivo y verdadero, nuestro único Señor. Decir desde la fe con el autor sagrado, en el principio creó Dios. Y eso en un tiempo difícil, en un tiempo, queridos hermanos, en los que muchos viven en la incredulidad de Dios, o peor aún, en su negación, de los cuales, dice el salmista, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Me gustan las palabras del autor de Eclesiastés, dirigidas a los jóvenes precisamente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acordarse del Creador, considerar al Señor, admitir su realidad y ponerlo en el centro de nuestros pensamientos. En definitiva, ese gran mandamiento, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En segundo lugar, mirar a Dios significa dirigirse a Él en oración, vivir en esa íntima y hermosa comunión personal con Él, buscar su rostro y su perseverancia y su presencia, de forma decidida, con fervor y perseverancia. Orar sin cesar. En palabras del apóstol Pablo, atender al mandamiento con alegría y dedicación que nos da expresamente la palabra de Dios. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro, Salmo 105:4. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, Isaías 55:6. Y me buscaréis y me llamaréis porque me buscaréis de todo corazón, Jeremías 29:13. O en palabras de Jesús, pedid, ¿y qué dice el texto? Y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla, y todo al que llama, se le abrirá. Mirar a Dios significa orar al Señor. Mirar a Dios, en tercer lugar, quiere decir reconocer que solo Él, solo de Él, puede venir nuestra salvación. Fijémonos en las palabras del capítulo 45 del profeta Isaías, versículo 20 y siguientes. Reuníos, venid, acercaos todos supervivientes de las naciones. Nada saben los que llevan su ídolo de madera, los que rezan a un Dios incapaz de salvar. Hablad, traed pruebas, deliberad todos juntos. ¿Quién anunció esto desde antaño? ¿Quién predijo esto desde siempre? ¿No fui yo, el Señor? No hay Dios fuera de mí. Soy un Dios justo y salvador. Y no hay otro aparte de mí. Volveos a mí y yo os salvaré, confines todos de la tierra, pues yo soy Dios, no hay otro. Qué bonito, soy un Dios justo y salvador. O en palabras de la Escritura misma, del Señor es la salvación. Veamos, hermanos, ese plan que Él ha trazado desde la eternidad. Por esa razón Dios envió a su Hijo unigénito, tal como leemos en ese célebre texto del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mirar a Dios significa o quiere decir reconocer que solo de Él puede venir nuestra salvación.
Y en cuarto lugar, mirar a Dios significa permanecer tan solamente en Él para salvación. Es decir, mantener nuestros ojos fijos en Él, hermanos, como la estrella resplandeciente de la mañana de nuestra vida, ¿verdad? No solamente que un día pusimos nuestra confianza en Él, no solamente que un día grandioso puso mis ojos en Él, sino que cada día a diario ponemos de nuevo nuestros ojos en Él, renovamos nuestra fe en el Señor, perseveramos en Él, dependiendo cada día de su gracia y de su misericordia. En palabras de Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. O aquellas de las que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Por tanto, amados míos, Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Miramos a Dios para salvación. Ahora, ¿por qué elementos o aspectos de la salvación debemos mirar a Dios? Bueno, pues por todos, de principio a fin, por todos, por perdón. Ese perdón que tanto necesita nuestra alma. Esa liberación de la culpa y limpieza de la conciencia. Experimentar, hermanos, la tierna misericordia de Dios que cubre nuestro pecado y nos viste de su justicia. No hay necesidad más grande que esa. Que Dios como tú, decía Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Estas palabras del mismo profeta Isaías. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Así que miramos a Dios por perdón de nuestros pecados. Ahora, debemos mirar a Dios también para la preparación para el perdón. Y me explico, hermanos. Es decir, que el Señor ponga en nosotros contrición, un sincero arrepentimiento y nos otorgue el don de la fe. Porque todo ello también es obra de su bendita gracia en nuestra vida. Que el Espíritu despierte nuestra conciencia y nos lleve a la confesión, clamando con el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y quien ora esto, ora con la promesa en su cabeza, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora debemos mirar al Señor también para renovación de nuestro corazón. Esa renovación espiritual, hermanos, esa transformación de nuestro ser y carácter es obra exclusiva del Espíritu Santo, es parte de la obra salvadora de Dios, una obra que debe darse de forma constante, ¿verdad?, en nuestra vida hasta su venida. Romanos 12:2 nos habla de esa obra. No os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos al Señor, miramos a Dios para renovación de nuestro corazón. En definitiva, hermanos, le miramos para todo sostenimiento de nuestra vida espiritual. Que Él nos fortalezca en el día de la batalla, ¿verdad? Que Él nos dé ánimo en el día de la aflicción. Que Él nos ayude a perseverar en la fe, nos haga crecer espiritualmente, dar fruto abundante en su servicio para su gloria y honra, nos otorgue poder en nuestra humana debilidad, nos cubra de su gracia en la misma, nos preserve fieles hasta el final, nos proteja del maligno. Y que al final podamos decir juntamente con Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe.
Hay muchos textos bíblicos que nos animan, hermanos, al respecto de ello, nos son de consuelo al corazón. Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O ese otro texto del apóstol Pedro, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. O esa promesa del apóstol Pablo, que tan bien sabemos, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, hermanos, en tercer lugar, ¿qué nos anima a mirar y a esperar en el Señor? Bueno, primeramente su mandato. Mirad, Él mismo nos ordena en su palabra mirar y por lo tanto debemos hacerlo. Mirad, nos dice, mirad. Hay otro texto, recordaba del apóstol Pablo, que también habla algo de mirar, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Su mandato. Pero también nos anima a mirar su promesa. Mirad, dice el texto, y sed salvos. Y Él nunca faltará a su palabra. Sus promesas son totalmente fieles, se cumplen en el Señor, tal como expresa el apóstol en 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Cristo todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. O ese texto de Isaías, así será mi palabra, Isaías 55:11. Esa palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Nos anima a mirar al Señor, hermanos. Nos anima a esperar en el Señor y en sus promesas ese mandato, mirad, y esa promesa, sed salvos. Nos anima finalmente a mirar al Señor y esperar en Él para salvación, su divinidad. Es decir, el hecho de que Él es Dios. El hecho, hermanos, de que no se ha cortado su mano para salvar, que tiene todo el poder para ello y toda autoridad, que todas las cosas, como dice el texto, son posibles para Él, pues yo soy Dios, dice nuestro texto. Bueno, pregunto, ¿quién se negará a un acto tan simple como es mirar al Señor? Por último, ¿cuál es la ocasión para mirar al Señor? ¿En qué momento? Bueno, urge mirar a Dios ahora, en este mismo momento. No hay tiempo que perder. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El mandato del profeta Isaías está en presente. Mirad, la promesa está también en presente. Y sed salvos. Es un contrato. Se cumple inmediatamente. Más todavía, nuestra necesidad de salvación es urgente. El estado en el que se encuentra el alma de todo ser humano es uno de peligro y condenación, de acuerdo a la palabra. Nuestro espíritu, nuestra alma, de por sí está perdida y confundida, sin Dios ni esperanza en el mundo, a expensas que efectivamente miremos al Señor con fe, poniéndonos en sus benditas manos. Es más, solamente disponemos del presente. Si algo nos está recordando esta pandemia que vivimos, es nuestra propia fragilidad y finitud. No sabemos cuándo será el día ni la hora que debemos pasar de este mundo a la eternidad. No lo sabemos. Dios escoge los tiempos, hermanos, y nos toca a nosotros aceptarlos. De ahí la urgencia de mirar hoy al Señor para salvación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Quizá algunos eruditos, cristianos, pensadores, teólogos, no sé, necesitarían una semana para explicarnos
¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Pero el Espíritu Santo solo usa 5 letras. Mirad. Mirad. Es sencillo. Todo el mundo puede hacerlo. Desde el más pequeño hasta el mayor. Desde el pobre hasta el rico. Desde el sano al enfermo. Todos estamos invitados. Mirad. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Amén. Y hay un cántico hermoso que quisiera que entonemos como una oración. El Señor nos ha hablado a través del profeta Isaías, de su palabra. Ahora toca responderle, ¿verdad? Y ese cántico dice, Señor, solo voy a fijarme en ti, solo voy a fijarme en tu cruz para salvación. Puestos en pie, entonamos este cántico orando al Señor y diciéndole, quiero mirarte a ti, Señor. Amén. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Y dice así la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.